Buenas tardes para todos los que están conectados en este momento con nosotros en el Facebook Live. Una bienvenida muy especial a los padres de familia de tercero, cuarto y quinto que sé que nos están escuchando. Pues un agradecimiento a ustedes que aceptaron la invitación a este espacio para enterarnos de esos procesos que están buscando el bienestar de todos los estudiantes en el colegio, de que nos enteremos qué nos está pasando y cuáles son las mejores estrategias para que en ese conjunto colegio, familia, logremos que todos se encuentren en las mejores condiciones posibles. Nos acompaña hoy Mónica Suárez. Mónica es nuestra psicóloga de la sección de primaria, que nos va a contar cómo se llevó a cabo y cuáles son los resultados que encontramos de esa encuesta de bienestar que fue practicada pues a la sección de primaria y específicamente en este caso a sus hijos en tercero, cuarto y quinto. Mónica, bienvenida. Y pues empecemos contando cómo fue ese proceso de la encuesta. Ana María, muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias primero al colegio por abrir estos espacios tan importantes para nosotros como colegio, pero también para el apoyo para las familias en estos momentos de nuestras vidas. Gracias a las familias que también se están conectando y pues los invito a que llamemos también a las otras familias a que se conecten también. Ana María, sí, el día de hoy tengo un propósito y es contarle a las familias los resultados que obtuvimos con la encuesta de bienestar emocional, los resultados a nivel de generales, a nivel de grupos, a nivel de cursos, las estrategias que estamos usando para abordar esos resultados, pero sobre todo estrategias y algunas ideas para las familias para que les aporten en este proceso que ellos pues finalmente están viviendo en sus casas. Entonces pues muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que en este momento los padres de familia tienen muchos cuestionamientos, es normal pues que se pregunten cómo debe ser la manera de llevar este ambiente escolar a la casa, que a todos nos ha tocado adaptarnos, a nosotros como colegio, ver cómo logramos que nuestra propuesta pedagógica llegue hasta cada uno de los hogares y a ellos ver cómo apoyan esa labor docente de alguna manera. Y uno digamos, de las preguntas más recurrentes que los padres se hacen es cómo manejar en casa la autonomía de los niños. Hay niños pues a los que les está costando cumplir las responsabilidades académicas y esto puede generar conflicto entre padre e hijo, por lo mismo que hablábamos, pues porque digamos que se transmutó esa labor y el papá le ha tocado tomar una parte muy activa dentro de las responsabilidades académicas y pedagógicas del niño. Entonces, ¿cómo pueden manejar los padres esa autonomía? Ana María, si quieres, les quiero presentar primero, ahorita por supuesto vamos a darle respuesta a esa pregunta, pero primero entonces vamos a hacer una presentación de los Perfecto, de cómo se llevó a resultados, cabo. Muy exacto, de bien. cómo se llevó a cabo, cuál fue el objetivo. Entonces permítanme, yo voy a proyectar te voy a dejar de ver, Ana María, entonces te pido Tranquilo. me interrumpas pues en el caso que sea necesario. Bueno, Dame un entonces, segundo, Mónica. Es importante en este momento recordarle a todos los que están conectados por el Facebook Live que el chat está habilitado. Si quieren hacer preguntas, nos las pueden hacer. Vamos a estar pendientes de ella. Todas las que no se puedan contestar porque el tiempo no nos deban a tener respuesta escrita, pero pueden utilizar ese canal para comunicarse. Ok, Ana María, muchas gracias. Entonces, estos son los resultados del Departamento de Psicología, de primaria, del screening de bienestar emocional. Nosotros cuando empezamos el año como departamento vimos la necesidad de hacer una encuesta y de monitorear el estado emocional de los estudiantes y también de los maestros, entendiendo que en este momento esa es una de las áreas de la vida de los niños y realmente de las familias y de todos que más nos interesa por todo lo que estamos viviendo. Aplicamos esta encuesta para grado tercero. Quien desarrolló la encuesta fueron los padres de familia. Por etapa de desarrollo, los niños apenas están empezando a entender sus emociones. Entonces, pues finalmente son los papás los que están ahí monitoreando también ese estado emocional de los niños. Para cuarto y quinto sí fueron los mismos niños en compañía de sus tutoras quienes los apoyaron para responder estas preguntas, ya de acuerdo a lo que cada uno iba pensando, iba sintiendo.
Ya va a ser un mes que realizamos las entregas de individuales a cada familia, le llegó su informe con las estrategias de AbilMind. Finalmente, pues quien realiza o diseña esta encuesta es Isauro Blanco, que es el experto aliado del colegio a través de AbilMind, quien nos facilite como apoyo para todo este proceso. Entonces las familias ya tienen esos resultados, sé porque me he reunido con muchas familias quienes de repente pues tuvieron cierto grado de, digamos, un porcentaje en la encuesta que llamaba un poco la atención y era necesario entregar algunos informes a nivel individual. Eso también se hizo y pues al resto de las familias se entregó en entrega de boletines. ¿Cuáles? Ya hay unos resultados individuales, hay unas estrategias, pero también tenemos unos resultados por colegio, tenemos unos resultados por grados y tenemos unos resultados también por secciones. Entonces, aquí tenemos, ustedes pueden ver en este cuadrito que en grado tercero, digamos que dentro de lo que evaluamos en todo el desarrollo tuvo que ver con las emociones causales, y las emociones causales pues nos hablaban del miedo, de la gestión del miedo, la gestión de la rabia, la gestión de la tristeza y la gestión de la ansiedad. También nos hablaba de unos factores de protección emocional que tenían que ver con la motivación, el optimismo, tenía que ver también con la expresividad emocional, nos hablaban también de algunas manifestaciones conductuales que tienen que ver con lo que vemos, es decir, todas esas emociones, todo eso que sentimos, cómo lo vemos ya en el comportamiento. Entonces también de alteración del sueño, alteración de hábitos de alimentación, uso de pantallas, si existía aislamiento social en el niño o si había alguna conducta de disruptividad o agresividad. Dentro de todo esto, pues nos encontramos que en grado tercero, dentro de las emociones causales, la emoción que más o que los niños evidencian más es el miedo. Y evidentemente, bueno, realmente fue una emoción que a nivel de colegio observamos. Si ustedes ven en tercero, en cuarto y en quinto es la emoción que los niños más están manejando y pues no es para menos. De repente los niños están en su colegio, en su casa, con todo dado y de repente pues nos dicen no podemos salir, el mundo que está allá afuera es inseguro, no podemos volver a acercarnos a las personas, no podemos acercarnos tampoco a las personas que queremos y que amamos, y entonces todo eso que era seguro pues se volvió inseguro, y eso es un poco el mensaje que toda esta situación de vida nos ha llevado a experimentar, y especialmente los niños, porque pues los niños en estas etapas del desarrollo están apenas ya conocen las emociones, pero están empezando a gestionarlas, a entenderlas y aprender a mediarlas en el día a día. Entonces el miedo es, digamos, la emoción que más predomina en los niños según la encuesta. Dentro de los factores de protección emocional, tenemos que en grado tercero está afectado un poco el nivel de optimismo, es decir, que algunos niños y pues también por todo el tema del confinamiento en algunos momentos tienen una perspectiva de la vida un poco pesimista. Las cosas que hacen evidentemente no están estimulando lo suficiente la vida de los niños, niños muy pequeños aún que requieren de mucho juego, mucho contacto. El nivel de expresividad que tiene que ver básicamente esas emociones que siento y que experimento, pareciera que no las estoy logrando expresar por una vía que me permita transitar por mis emociones. Entonces pareciera que hubiera en algunos casos o en muchos niños algún bloqueo emocional. En el grado cuarto, dentro de los mismos factores de protección emocional, tenemos igual nivel de expresividad como una de las factores a trabajar, y en el grado quinto, nivel de expresividad emocional también. Esa fue la constante en todos los grados de primaria. Y manifestaciones conductuales, como les decía. Te voy a interrumpir un segundito, Mónica, para que ampliemos un poquito ese concepto de expresividad emocional. El nivel de expresividad emocional tiene que ver con lo que te estaba diciendo un poco ahora, es la capacidad que tienen los niños de poner en palabra o poner en manifiesto eso que están viviendo. Un niño puede sentir miedo, un niño puede sentir tristeza, un niño puede sentir estas emociones que son normales, hacen parte de la vida, en ningún momento, y a los niños en el colegio los hemos educado para que ellos entiendan que las emociones hacen parte de la vida, pero digamos la dificultad se presenta es cuando no lo puedo expresar. Entonces, si no lo expreso o lo dejo ahí en mi fuero interno, pues eso me va a representar un bloqueo. Es decir, está ahí y puede expresarse de pronto por otras vías que de pronto no son tan sanas para los niños, como la agresividad,
¿sí? Que es una de las expresiones o las manifestaciones conductuales que más se ve, especialmente en esta edad, cuando existen esos bloqueos emocionales. Perfecto. Y las manifestaciones conductuales que tienen que ver con, como les decía al principio, en grado tercero se ve alteración en la conducta alimentaria, pareciera que los niños de repente están presentando alguna dificultad con la ingesta de los alimentos, que se puede presentar por dos situaciones, o porque están comiendo demasiado, que lo cual también ha sido una de las tendencias mundiales, y es que las personas están en su casa y pues tienen el alimento, digamos, con más facilidad, estoy al alcance de simplemente apagar mi cámara para consumirlo, también la falta de actividad física me lleva a consumir más alimentos también, y la ansiedad, por supuesto, por el confinamiento. Y está pues el otro lado, que es la falta de apetito, entonces no quiero comer, no disfruto del alimento, que también es una manifestación que se puede estar presentando en nuestros niños. Y el abuso de pantallas, que esta última es la constante en toda la primaria, y también hay una tendencia en el colegio. No hay un uso, sino un abuso de pantallas. Y cuando hablamos de abuso de pantallas, estamos hablando de las recreativas, porque entendemos que pues, hay un uso que es necesario en este momento por el tema de la escolaridad y el trabajo, pero estamos hablando posterior a esos espacios académicos, el abuso de pantallas. Y en el grado quinto se observa una tendencia en la alteración en el sueño, es decir, que algunos niños pueden estar también, está muy marcado que están presentando dificultades para o conciliar el sueño, o los ciclos del sueño no están siendo regulares, o al contrario, que puede ser que quiera estar durmiendo mucho, y todo esto finalmente está relacionado, en algunos casos, cuando el niño quiere dormir mucho, y no es usual que en el día un niño quiera dormir mucho, puede estar asociado a un tema emocional, y cuando no duermen en la noche, puede ser por ese miedo que ya hablamos, o puede ser porque tenemos un abuso de pantallas también, porque nosotros tenemos aquí una luz azul, y esa luz azul llega directamente al cerebro, y esto nos activa cerebralmente y no nos permite en muchos casos conciliar el sueño. Y digamos que estos son los resultados generales, y en lo que finalmente pues venimos trabajando dentro de los espacios de tutoría y dentro de los espacios de psicología, dentro de grupos focales, talleres y demás. Y pues por supuesto el día de hoy este espacio para las familias, para seguir apoyando en cómo manejar finalmente todo esto que estamos viviendo en casa. Si quieres continuamos acá. Bueno, ya con estos resultados, ¿qué podemos hacer? Nosotros como papás que estamos con los niños que tenemos en este momento, y que pues ha sido un reto para todos organizarnos dentro de nuestro trabajo, el colegio de los niños, la alimentación, la comida, el hogar como tal, y los retos continúan, y pareciera que conforme avanza la pandemia y el estar en casa y la educación virtual, pues esos retos cada vez tienen unas representaciones diferentes. Dentro de todo el proceso que psicología hace de encontrarse con las familias, pues comenzamos a ver unas necesidades de cómo seguir apoyando a las familias más allá de esos resultados y más allá de esas estrategias que nos regala el informe, y es algo que es muy importante dentro del tema de la regulación emocional, y tiene que ver con el manejo de las propias emociones, ¿sí? Nos hemos dado cuenta dentro de la vivencia, y es que la familia, el papá y la mamá que logra, les pido excusas, yo también tengo el reto de cuidar un bebé. Entonces, dentro de toda esta experiencia que todos estamos experimentando, hay una correlación muy profunda de las emociones de los niños en relación también. Ay, qué pena con ustedes, pero bueno, yo sé que ustedes como papás también me comprenden. Tranquila, que todos estamos aprendiendo a manejar este triple rol en Sí. Por eso sé y entiendo pues bastante, que sé que es ha sido un reto para todos, y dentro de estos retos y todo lo que representa para nosotros los padres y los adultos manejar estas situaciones, tenemos el manejo de las propias emociones, ¿sí? Y básicamente hemos encontrado, bueno, digamos que esto ya lo sabíamos, pero se ha profundizado mucho más dentro del manejo de nuestra casa, y es el manejo de las emociones propias. Hemos entendido que cuando tenemos el control y somos los papás los que de alguna manera
modelamos a nuestros hijos dentro del manejo de las emociones, nuestros hijos aprenden a manejar las propias también. Es a veces un poco difícil o un poco incongruente, como se dice en la psicología, pues de pronto decirle a nuestro hijo, contrólate, no llores, no te dé rabia, esto y lo otro, cuando pues nosotros mismos muchas veces no podemos y no logramos manejar esas emociones. Y es entendible, hay momentos donde como humanos pues también necesitamos herramientas para que como padres podamos regularnos. Es un reto y es de mucha, mucha paciencia, porque estamos trabajando, pero también los estamos cuidando y estamos haciendo una cantidad de actividades que de repente a veces pues nos saca un poco como de nuestro estado natural y pues podemos entrar en situaciones emocionales muy fuertes. ¿Qué es lo primero que nosotros recomendamos los psicólogos? Es los adultos manejemos nuestras emociones. Una vez que nosotros tenemos un poco de control en ellas, pues vamos a poder enseñarles a nuestros hijos a cómo controlar las suyas. De lo contrario, sería muy difícil. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la respiración profunda. Estos ejercicios también los hacemos con los niños en el colegio, les enseñamos a respirar, les enseñamos a que la respiración, pero eso que tiene que ver, tengo mucha rabia, estoy muy frustrada, me están pasando mil cosas en un momento, cómo una respiración me puede ayudar, nos ayuda porque cuando oxigenamos nuestro cerebro, esto produce calma y esto hace que uno nos detengamos por un momento frente a la situación que estamos viviendo, oxigenamos nuestro cerebro y esto nos produce un estado de bienestar y de calma en el momento de la situación. Tiempo para nosotros mismos, entendemos que ya el tiempo para nosotros mismos se redujo, si anteriormente casi no lo teníamos, ahora menos, porque dentro de nuestro hogar estamos viviendo todo, entonces salgo de aquí del trabajo y inmediatamente me pongo a hacer las actividades con mis hijos, pero es muy importante que dentro de todo lo que vivamos, así sea media hora, saquemos tiempo para nosotros mismos, para nuestros gustos, nuestras actividades, para todo lo que todo lo que a nosotros también nos genera placer y nos genera bienestar, leer, hacer ejercicio, hablar con una amiga, hablar con la familia, todo lo que no me implique un rol siempre, porque siempre estamos los padres dentro de un rol, el rol de trabajador, el rol de padres, los roles, y estos roles, y como lo estamos viviendo en algunos momentos, pues nos agobian un poco. Y ese tiempo para nosotros mismos que nosotros decidamos hacer, si de repente tengo que levantarme media hora antes en la mañana para hacer ejercicio, para meditar, para hacer estiramiento, para leerme ese libro que no me he podido leer, no se imaginan cómo nos ayuda a empezar un día diferente y a tener eso que necesitamos para poder enfrentar el día a día. Los pasatiempos, como le decía ahorita, ya cada uno pues explora, algunos dicen es que yo no tengo pasatiempos, es importante que todos exploremos cuáles son nuestros gustos y qué es eso, como les decía, que me ayuda a estar bien y que me proporciona bienestar. Y pues obviamente los que son pareja, no todas las familias están constituidas como una familia nuclear, hay familias monoparentales, pero las familias que están constituidas como pareja también es muy importante sacar ese tiempo para la pareja, porque como ya casi no lo tenemos, se nos va olvidando también esa importancia que es el tener al otro y el contacto con el otro. Muchos hemos vivido y hemos tenido la oportunidad de pues, estar todo el día con nuestro esposo, con nuestros hijos y también representa un reto, pero qué importante también es sacar esos espacios que nos generen como pareja bienestar. Para nadie es un secreto que todo esto que estamos viviendo también ha traído muchos conflictos familiares, así como hay parejas hogares que se han reafirmado, hay otros hogares pues, que ya se han venido debilitando porque dentro de la convivencia permanente también se han encontrado muchas cosas. Entonces es importante también esos tiempos de diálogo, de sintonizarse, de disfrutar también, mientras los hijos pueden estar en otras situaciones o en otras actividades. Esté sintonizado con las emociones de su hijo, eso es muy importante. Conocerlos, saber cuáles son sus emociones, llevarlos a verbalizarlas, ¿sí? Validar la emoción del niño es muy importante. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Aunque su emoción para nosotros a veces sea innecesaria o a veces no la podamos entender, tenemos que tener en cuenta, y yo se los he dicho a los niños, ustedes son muy valientes porque
Yo siempre, conforme van pasando los días, yo siempre he pensado que los niños son de alguna manera los que más les ha tocado vivir las secuelas y las consecuencias de lo que estamos viviendo, porque ellos son niños de contacto, de juego, de estar con el otro, de ir al colegio, ¿sí? El no poder hacerlo y estar todo reducido a un espacio, eso también implica unos retos emocionales para ellos muy grandes. Entonces, de repente puede pasar que el niño que era muy tranquilo, pues a veces no es tan tranquilo, porque está agotado, porque está cansado, porque quiere seguir viviendo la vida que a él le dijeron una vez que iba a tener y que en este momento no lo está logrando tener. Hay otros niños, y lo tengo que decir, hay niños que son muy resilientes, que toman ese tema de la virtualización y del estar con su familia de una manera muy agradable, pero también eso va a depender, por supuesto, de la dinámica familiar y de cómo se están gestionando y se están organizando las familias. Fijar límites y proponer alternativas. Esto es muy importante porque dentro de todo lo que vivimos en el día a día, pues obviamente estamos con ellos y es muy importante establecer los límites, poner las normas, que haya una estructura en la casa, proponer alternativas, que los mismos niños también digan, bueno, yo propongo esto, hacer pactos de convivencia familiar, porque en el colegio funcionan tanto las cosas y los niños de alguna manera contienen sus emociones allá. Es porque pues existe una estructura que tiene unas normas, hay unos pactos, en la casa también es muy importante tenerlos y si es necesario reevaluar los pactos, diseñarlos de nuevo, porque las circunstancias han cambiado y todo va cambiando, pues digamos que no estaría de más sentarnos con nuestros hijos y decir, bueno, estas normas, esto que nosotros tenemos establecido como normas en la casa, si nos están funcionando o no, porque también puede que pase que conforme vayan aumentando los días de estar en la casa, pues las mismas dinámicas también pueden ir cambiando aún en medio de la rutina. Y que los niños propongan. A veces los adultos sentimos que tenemos y debemos tener la iniciativa para todo, poner las normas, establecer las rutinas, pero finalmente a los niños también los podemos hacer partícipes. Y cuando ellos participan, se sienten más empoderados también del cumplimiento pues, de la dinámica, de las dinámicas de la casa. Claro, si ellos pusieron la norma, pues lo Claro. más lógico es que la cumplan. Exactamente, funciona un poco así. Si yo la pongo como adulto, es la norma de mi papá o de la norma de mi mamá. Si a mí me dejan participar en la construcción de la norma, pues yo también hice parte de ella, firmé, estuve de acuerdo y al momento de cumplirla, pues obviamente voy a ser más receptivo al hacerlo. Y conforme los niños van creciendo, incluso en la adolescencia esto funciona muy bien, porque pues el adolescente tiende a retar un poco la norma de las normas en general. Fortalecer el vínculo no es la cantidad, sino la calidad. Sabemos, y de verdad lo entiendo profundamente, que hay momentos en donde nuestro trabajo se nos triplicó, pues por toda la demanda y la organización y la planeación que nos lleva a todo ese tema virtual, pero definitivamente el brindarle a los niños diariamente un tiempo de calidad, porque pues no podemos hablar de 2, 3 horas porque a veces no la tenemos, pero sí, así sea media hora, una hora, de calidad donde el niño se sienta acompañado, donde sienta que su mamá, que su papá está ahí o que su cuidador está ahí con él, conectándose, vinculándose, compartiendo sus gustos, sus emociones y sus necesidades. Esto también va a ayudar muchísimo a que los niños aprendan a gestionar sus emociones y más cuando estamos hablando del miedo, ¿sí? El niño que tiene miedo y el niño que de repente el mundo le cambió, pues evidentemente necesita a su papá, a su mamá, a su familia, a su cuidador que lo acompañe y que le diga, aquí estoy contigo, yo puedo jugar contigo y estoy bien y vas a estar tranquilo. Por lo que les decía al principio, el miedo pues es algo que es la emoción yo creo que más presente dentro de todo lo que estamos viviendo. Fortalecer su autoestima, muy importante. Nosotros a veces tendemos mucho a exigir, exigir, exigir a los niños y se nos olvida a veces en el camino decirles lo bueno que vienen haciendo en el día a día. Solamente el hecho de que ellos hoy estén en sus casas estudiando y haya un grado de motivación al hacerlo
con todo lo que implica la virtualidad, ya eso es una acción que yo como papá debo estimular. Hijo, te felicito, lo estás haciendo bien, hoy quizás no fue el día, en esta nota no te fue muy bien, pero te entiendo porque sé que lo que estás viviendo no es fácil. Estimular todo el tiempo su autoestima, resaltar sus cualidades, sus cosas positivas, ayudarle en aquellas cosas que debe fortalecer también. Esto le ayuda muchísimo a los niños a estar seguros. Y el miedo, finalmente, es uno de los enemigos del aprendizaje. Cuando un niño siente un miedo constante y siente que todo lo que está a su alrededor es inseguro, su autoestima, todos sus procesos cognitivos y todo lo que a su alrededor comienza a afectar su resto de situaciones de vida. El mapeo emocional tiene que ver precisamente con estar monitoreando y mapeando y diciendo qué es eso que a mi hijo le está afectando y también a mí misma o a mí mismo, qué es eso que a mí me genera miedo, qué es eso que me genera tristeza, es estar haciéndome esa constante pregunta, ese trabajo introspectivo de estarme preguntando qué es eso que me está generando estas emociones. Finalmente, todo las emociones también vienen por los pensamientos. Si yo tengo un pensamiento repetitivo, si yo estoy de repente rumiando en una situación, pues esto se me va a convertir en una emoción. Cuando yo logro mapear, identificar qué es eso que me está generando mi emoción, pues voy a poder trabajar precisamente en eso que sería como la raíz de mis emociones. Tiempo productivo, que también es muy importante, y es que los niños, eso también ayuda mucho para su autoestima, que los niños ocupen su tiempo en actividades que los ayuden también a sentirse ellos productivos, les ayuda muchísimo para la autoestima, que ellos sientan que si empezaron un proyecto en su casa, familiar o personal, lo pudo terminar. Aquí le hemos recomendado muchísimo a las familias en este momento hacer proyectos familiares, porque los niños a todos nuestros sueños nos los limitaron. Nosotros teníamos sueños de viajar, sueños de estudiar, sueños de intercambio, sueños de hacer muchas cosas y de repente esos sueños nos dijeron, un momento, tenemos que comenzar a soñar un poco diferente porque ya no es igual que antes. Entonces todos esos sueños que nuestros niños y como familia teníamos también tuvieron que hacer un pare y esto afecta directamente la capacidad de proyectarse del niño. Pero cuando yo genero proyectos familiares, pongo un ejemplo, tengo un perrito, entonces en vez de comprarle la casa, más bien lo que hago es construirle la casa, hacer un muro, por ejemplo, de fotos desde chiquito hasta ahora familiar, o de frases motivacionales, algo que les puede tardar 2, 3 meses mejor, pero que le implique al niño una motivación, una excusa para también estar en familia y una motivación para ustedes también como familia. El arte como canalizador, en la música, en la pintura, en las obras de teatro, pues sabemos que en este momento tocan virtuales, pero dentro de todo el arte que podemos encontrar, el arte nos ayuda también a canalizar muchas de nuestras emociones. ¿Sí? La danza, algunos niños pues han retomado sus cursos extracurriculares, así sea virtual, no importa, algunos lo han retomado presencialmente, eso ya depende de cada familia, pero hacer algo diferente al colegio, a las pantallas, a esas actividades que finalmente terminan también volviendo su vida un poco más estimulante. Y ayudar al niño a encontrar sus propios recursos. Qué importante es esto. A veces también en nuestro afán por resolver y por la inmediatez de resolver las situaciones de manera rápida, no le permitimos o no permitimos en muchas ocasiones que los niños encuentren sus propios recursos personales y ellos dentro del aburrirse, dentro de la frustración, los más chiquitos dentro de la pataleta, pues encuentran también la forma de buscar el autoconsuelo, la capacidad de encontrar sus recursos para salir del aburrimiento, para salir de la frustración, porque finalmente nosotros como papás de alguna manera siempre queremos suplir todas sus necesidades y está muy bien, pero también necesitamos que ellos se encuentren dentro de su bagaje, el bagaje que ustedes le han enseñado a regular también ciertas situaciones del diario vivir, que ellos propongan, que ellos aprendan a tomar también decisiones, que ellos participen todo el tiempo en su bienestar emocional y que no siempre quede en manos de los papás. Y esto, pues, conforme van creciendo, es cada vez más importante. Otro de los aspectos que vimos fue el optimismo, que el nivel, especialmente los niños de tercero, que se sentían un poco pesimistas, pero esto le puede pasar en estos momentos a cualquier niño, a cualquier familia, y cómo podemos aumentar el nivel de optimismo en los niños y en las niñas.
Siempre, siempre en el colegio hemos trabajado tener una actitud esperanzadora, que dentro de todo lo que vivimos, yo le digo a los niños la actitud arcoíris, y es, si ustedes se dan cuenta, el arcoíris siempre que lo vemos está entre las nubes grises, entre las montañas grises, y ahí es donde sale el arcoíris. Y es finalmente eso, que dentro de todo lo que estamos viviendo, siempre tener una actitud de que finalmente va a pasar, posiblemente nos vamos a encontrar. Sabemos que hay muchas familias, sabemos que hay muchos niños que han vivido situaciones de perder parientes por lo que estamos viviendo y pues por otras situaciones, y a veces pues esta actitud esperanzadora no es tan sencilla, pero digamos que esa es la idea, que a pesar de que todo lo que estamos viviendo, siempre que nos vean a nosotros los adultos, los que soportamos su emoción, vernos con una actitud frente al futuro a pesar de la realidad, con una actitud de esperanza. El humor, la risa y la diversión, bueno, esto creo que no nos queda tan difícil por cultura. Como colombianos somos personas que nos gusta reírnos, pasarla rico, estar con familia. Esto es muy importante, ¿sí? Si vamos a vernos un programa, si vamos a compartir un espacio en familia, pues ojalá no sea para verse un drama, una película, sino que ojalá sea para verse una película de chiste, que ustedes se reúnan, que sea para el festejo, que sea para la risa, porque finalmente eso también manda cerebralmente unos mensajes al cuerpo que hace que nos produzca placer. Aumentar las acciones prosociales en familia. Esto ayuda muchísimo en la autonomía de los niños, en su autoestima y en la capacidad de tener empatía. Tenemos que recordar que los niños que van ya pasando, digamos, en primero, segundo, todavía tienen una actitud muy egocéntrica frente a la vida, y eso es normal por el desarrollo. Cuando va pasando esa etapa del egoísmo, donde dejan de sentirse yo y la necesidad es solo mía y yo soy solo quien lo necesita, comienzan a desarrollar una actitud más empática frente al otro, y esto comienza a pasar especialmente en tercero, en cuarto, en quinto, y es pensar también en lo que el otro necesita. Cuando yo en familia desarrollo o hago actividades prosociales, y lo prosocial tiene que ver con el otro, actividades ambientales, actividades de, no sé, de ayuda a los demás. Esto les ayuda muchísimo a los niños a entender y a desarrollar la empatía. Se desarrolla en el colegio. El colegio y la interacción con los demás es que los niños desarrollan la empatía. Como en este momento no tenemos esa socialización, pues nosotros como familia de alguna manera somos responsables en fortalecer estos aspectos. Entonces podemos hacer cualquier actividad que tenga que ver con la ayuda al otro, al medio ambiente, a la contaminación. En la misma casa se pueden hacer proyectos prosociales, el ahorro de agua, ayudar de pronto a las personas que más lo necesitan en este momento. Esto Ahí también les yo, ayuda. una pregunta, Mónica. Cuando hablamos de acciones prosociales, ¿están por fuera de mi entorno familiar? O sea, No, ayudar en las labores de la casa también es prosocial. O estamos mirando solo la ayuda hacia afuera. mira, las acciones prosociales tienen que ver con una actitud de solidaridad frente a lo que está por fuera de lo que a mí me afecta o no. ¿Sí me hago Ok, entender? Es decir, sí. son las ayudas que yo proporciono al medio ambiente, independientemente, yo sé que quizás el agua no se va a acabar en este momento, ¿sí? Pero mi ayuda prosocial es ayudar a cuidar el agua, porque sé que en 50 años, posiblemente las personas o 60 años no van a tener el mismo recurso. Entonces es algo que no necesariamente me compete, me puede afectar positivamente en el momento, sino que ayuda a la sociedad, ¿sí? Aunque uno no lo vea tan reflejado. Las acciones en la casa, como lavar la ropa, limpiar, hacer parte, eso es la vida en comunidad, y de hecho eso tendría que ser parte de las normas, de los pactos de familia que yo les nombraba al principio. Lo prosocial tiene que ver con lo exterior, con lo que yo ayudo por fuera. Podemos hacer, sí, algunas acciones prosociales dentro de nuestra casa, como haciendo, por ejemplo, mecanismos para cuidar el agua, por ejemplo, para ahorrar el agua, ¿sí? Entonces, esa podría ser una forma de ayuda prosocial, porque finalmente estamos colaborando al planeta a largo plazo. ¿Sí me hago entender, Ana? Sí, perfecto. Listo. Era pues para hacer la claridad y la diferencia entre como esos dos tipos de ayuda que se pueden generar desde el niño, o la niña, o desde la familia. Entonces ahí está Ok. reciclar, etcétera. Reciclar, todo, exacto. Ayudarle a buscar soluciones. Los niños
a veces se frustran y no saben cómo solucionar las situaciones que se le presentan en el día a día o cuando lo intentan no lo logran resolver. Esto pasa mucho cuando tienen sus situaciones con amiguitos, con sus relaciones interpersonales y se frustran con muchísima facilidad y uno lo puede ver incluso ahora en la virtualidad cuando tienen una tarea, cuando tienen alguna actividad que presentar y no sale como ellos esperan que salga. Es muy importante darle a ellos la posibilidad de, o decir, inicialmente, si yo tengo un niño que de repente a veces se le dificulta encontrar soluciones, yo le puedo dar como padre una gama de posibilidades para que él pueda decidir. Pero finalmente lo tengo que llevar conforme van creciendo a que ellos mismos comiencen a encontrar soluciones con preguntas como si esto no te funcionó, ¿qué crees que hubiera sido posible realizar? ¿Cuál hubiera sido otra alternativa para que tú hubieras evitado una discusión con, o hubieras evitado frustrarte por? Entonces es como brindarle a los niños una cantidad de soluciones que ellos puedan elegir para que finalmente ellos lleguen poco a poco solitos a encontrarlas. Principio de realidad, yo creo que eso también es muy importante dentro del optimismo, ¿sí? Y es, a veces los niños están confundidos con lo que está sucediendo, a veces tienen demasiada información o a veces carecen de información y eso también les genera una incertidumbre o una forma un poco pesimista de ver las situaciones de la vida. Tenemos que explicarle a los niños que sí, que hay un principio de realidad, que estamos viviendo una situación cuando nosotros nos llevan al punto de decir, mira, está pasando esto, de acuerdo a la edad, el niño ya como que, bueno, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a suceder a futuro, y ahí es cuando yo les hablo de una actitud esperanzadora. Sí estamos viviendo una realidad de vida, está sucediendo eso, tenemos una dificultad económica, estoy poniendo un ejemplo, ya no tenemos tantas posibilidades, ya nos tocó cerrar el negocio, etcétera, etcétera, pero que el niño lo sepa que es una realidad, pero que esa realidad no los va a llevar o no nos va a llevar a tener una perspectiva de la vida muy pesimista, sino que nos va a ayudar o a encontrarnos como familia o a encontrar soluciones para que esa situación pueda cambiar. Y actitud de agradecimiento, una de las acciones que los seres humanos más les sirven para tener una actitud optimista frente a las situaciones de la vida es agradecer, a pesar de siempre tener una actitud de agradecimiento por lo que estamos viviendo. Cuando nosotros nos encontramos con los niños, siempre tratamos de rescatar esto, agradezcamos miremos siempre lo positivo, pongámonos las gafas del positivismo, y es que a pesar de todo lo que estamos viviendo, finalmente tenemos esto, tenemos lo otro, perdimos esto, pero ahora tenemos esto, y esa actitud les va a ayudar a los niños también a tener una actitud mucho más positiva frente a la vida. Y en este momento ellos lo necesitan mucho, porque finalmente pues los niños, como les decía yo al principio, hay momentos donde ellos no logran o entender qué es lo que está pasando y por qué nos arrebataron lo que nosotros teníamos, y esto los lleva pues a situaciones de frustración y emocionales. Aquí, bueno, esto es un tema muy importante y es el uso de pantallas. Pues digamos que en este momento pues hay muchas posturas con respecto a los tiempos, al uso, pero pues hay unas realidades que nosotros debemos como padres tener en cuenta. ¿Sí? Y dentro del uso de pantallas y hablando de la internet segura, tenemos que tener muy presente que es muy importante poner normas desde el principio. Es importante que establezcamos unos tiempos para el uso de las pantallas, que sepamos si esas normas se transgreden, pues también es importante que haya unas consecuencias. Cuando yo hablo de consecuencias, no me refiero pues al golpe, no me refiero a ese tipo de consecuencias, sino llevarlos un poco a perder, ¿sí? Ciertas cosas o estímulos que ellos han tenido en casa por no cumplir algunas de las normas que se han puesto. Y dentro de la virtualidad es muy, muy importante. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Los expertos nos dicen que los niños menores, o sea, los niños que están en tercero, segundo, primero, no tener un uso de pantallas recreativas por más de 2 horas al día. Sabemos y entendemos que los niños están utilizando las pantallas también para relacionarse, porque también entendemos que dentro de los juegos y los videojuegos y los chats y los meet que ellos a veces crean, incluso escondidas a veces, incluso a veces dentro de las clases, es una necesidad natural de los niños por integrarse, por hablar entre ellos, por socializar, y eso lo hemos aprendido durante todo este tiempo.
Lo que debemos hacer es tratar de alternar los dispositivos. Si a nosotros nos dicen máximo 2 horas de pantalla al día, que lo ideal sería 1, pero dentro de esta realidad que estamos viviendo, donde a todos de repente en algún momento nos toca hacer uso de la niñera televisión o de la niñera tablet para poder hacer alguna actividad, lo que tenemos que hacer es precisamente dentro de esas normas es alternar los dispositivos. Porque ¿qué nos hemos encontrado? Que decimos 2 horas de pantalla, ¿verdad? Disculpen. Hablamos de 2 horas de pantalla, pero estamos asociando las horas de pantalla solamente a los videojuegos. Entonces, termina la clase, se juega 1 hora y media de videojuegos, después va a la tablet o después se pone a ver YouTube o Netflix, una película o la novela con la familia. Exacto, todo esto finalmente se nos vuelve y se nos convierte no en 2 horas, sino en 3 y en 4, y pues nos hemos encontrado casos donde hasta 5 horas, casi que todo el día hasta que nos acostamos estamos en pantalla. Esto no es sano, ¿sí? Esto no es sano para los niños porque una de las afectaciones más evidentes dentro del abuso de las pantallas tiene que ver con los cambios de comportamiento y es un poco como la abstinencia que ellos viven cuando les quitan la pantalla. Entonces, mira, son 2 horas, en 2 horas más es un favor y me entregas el dispositivo y hay una frustración, hay un llanto, hay ira, entonces estoy aburrido, tú no me entiendes, incluso hay niños que prefieren acostarse a dormir, no pueden hacer nada más porque toda su emocionalidad también y su forma de recrearse la encontraron solo en las pantallas. Sé que es difícil, sí, sé que es un poco complejo monitorear o tener control de esto, pero pues es importante también como papás sepamos que tenemos que alternar los dispositivos. Entonces, hoy martes vas a jugar esas 2 horas, las vas a usar en videojuego, mañana las vas a usar en YouTube, pasado mañana vas a chatear con tus amigos, para que ellos no vayan generando esas dependencias emocionales, porque finalmente la emoción también está ahí de por medio dentro del uso de las pantallas. Y que incluso estos acuerdos pueden ser, pues, con la opinión de ellos. Bueno, vas a tener 2 horas, elige qué día quieres hacer qué, ¿no? Exactamente, Ana María. De eso se trata. Esta es la realidad. Es muy importante explicarlos a ellos por qué. No es un capricho de papá y mamá. Es algo que es por su salud física y emocional. No lo inventamos. No los queremos molestar con esto. Lo que queremos es cuidarlos y protegerlos. Para ellos a veces es difícil entenderlo porque lo ponemos como una norma y ya, pero cuando los hacemos partícipes y es, mira, estas son las razones por las cuales no debes usar más de 2 horas, ven y acordamos juntos qué prefieres tú, ¿sí? Entonces, tenemos tantos días de la semana, entonces, ¿cómo los vamos a organizar? Es muy importante también no caer en el otro extremo de los polos, que también pues lo hemos visto, y es entre semana no, 0 pantallas recreativas, muy bien, excelente, ojalá fuera así, pero el fin de semana todo el día es pantallas recreativas, entonces desde que se levantó hasta que se acostó está en videojuegos, películas, YouTube, etcétera, 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 porque pues de esto tampoco se trata, ¿sí? No se trata de hacer dieta toda la semana para el fin de semana y pues irnos a comer el mundo entero, porque evidentemente eso tampoco nos va a ayudar. Priorizar el tiempo de juego desconectado y desestructurado, ¿sí? Qué bueno llevar a los niños a que jueguen con palos, con piedras, con cartón, con pinturas, donde les podamos dar todo esto, esto que es tan simple, esto que no tiene forma, esto que puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser cualquier cosa dentro de la imaginación de los niños es muy sano porque les ayuda también a ellos a estimular toda su parte creativa, ¿sí? Y dentro de todo este desarrollo creativo, pues también se estimula sus procesos cognitivos. Y pues el juego desconectado, ¿no? Y es juegos en familia, juegos que no tengan nada que ver con el uso de las pantallas, al aire libre, etcétera, etcétera. Limita tu propio tiempo. También recuerdan lo que estábamos hablando al principio cuando hablábamos de la coherencia y la congruencia que también a veces los padres debemos de tener y que también implica un reto para nosotros. A veces les exigimos a los niños y les decimos, no te conectes, no, pero pues nosotros mismos a veces caemos también en esa situación. Entonces pasamos del trabajo, duramos
hasta muy tarde trabajando y pues de ahí entonces cuando prendemos el tele y comemos con el tele prendido y demás, pues eso es un mensaje un poco incongruente que también le vamos llevando a los niños. Recordemos que los niños, más que por la palabra, aprenden es el aprendizaje significativo y aprenden a través del modelado, ¿sí? Aprenden a través de lo que ven de los demás. Edad de uso de videojuegos, esto es muy importante porque también nos encontramos niños muy pequeños jugando videojuegos para niños mayores de 14, 16 años. Esto es importante que los papás lo monitoreen, que ellos sepan que hay unos juegos que son para la edad de ellos. Si yo estoy en tercero, si estoy en cuarto, si tengo 9, si tengo 10, pues los juegos también vienen con unas edades de uso. Entonces es muy importante que lo monitoreen. Si mi niño tiene 10 años y está jugando un juego de niños de mayor de 14 años, 16 años, pues evidentemente es posible que nos vamos a encontrar con un contenido de violencia o cualquier otra cosa que quizás puede alterar también un poco el comportamiento de los niños. Y con respecto a la Internet segura, el control parental es un tema muy de casa. Hay papás que deciden no poner control parental por el tema de la autonomía, lo cual es completamente respetable también. Si yo con el control parental siento que mi hijo pierde en autonomía y ya ha ganado suficiente, lo podemos trabajar también como una norma, pero también muy negociada con él. Yo no te pongo control parental en la medida en que tú no accedas a ciertas páginas que tú sabes que te pueden hacer daño, que pueden tener un contenido que te pueden afectar. Para los más pequeños, pues siempre ha sido muy recomendable el control parental, a menos de, como yo les digo, yo sienta que mi hijo pues está muy fuerte en autonomía y va a tener la capacidad de decidir, porque finalmente es un tema de decisión también en ellos. Considera la posibilidad de usar aplicaciones que controlen el tiempo de uso, ¿sí? Hay juegos, hay aplicaciones que nos ayudan también como papás a ponerle tiempo, nos recuerda a nosotros para recordarles a ellos o que ellos mismos dentro de las aplicaciones de los juegos les suene la campanita para que hasta aquí o ya dentro de 5 minutos, hasta dentro de 5 minutos pueden jugar, porque nos puede pasar que el niño se entretiene en el juego, yo me entretengo en mis responsabilidades y pues se nos va el tiempo también ahí. Previsualizar los contenidos, eso es muy importante, querida familia, y es mirar muy bien qué es lo que los niños están viendo, ¿sí? Pero no verlo, esto hay que hacerlo con mucha tranquilidad, especialmente con los más grandes, que son las que más riesgo tienen. Es ven, yo me siento, qué es lo que te gusta, cuáles son tus intereses, por qué es que te gusta tanto ese youtuber, ven, lo miramos, acercarse mucho a los chicos y a los niños y comenzar a previsualizar qué es eso que ellos están consultando y nosotros también por nuestro lado comenzar a ver cuál es el contenido que tienen lo que ellos están haciendo, porque así como uno puede ver niños que siguen youtubers que son súper ingenuos, también hay otros youtubers que llevan a los niños a hacer retos que finalmente no les genera ningún bienestar, incluso en muchas ocasiones mucho riesgo. Que Mirar pueden atentar incluso contra su seguridad. mucho, atentar contra la seguridad propia, con la seguridad de los otros. Entonces es muy importante siempre previsualizar lo que ellos van a ver, especialmente, como les digo, no, en todas las edades. Realmente yo creo que hoy en día esto no tiene edad. Los niños prematuramente accedieron a una cantidad de información, entonces esto ya aplica casi que para todas las edades. Tenemos que recordar también acá, y los niños, yo también se los he dicho en los talleres, y es que por constitución política los papás tenemos la corresponsabilidad de revisar todo el contenido que ellos, a lo que ellos están consultando. Si tienen redes sociales, hacer parte de ellas y revisar chats y demás. Esto no es un capricho, no es vulnerar la privacidad del niño y su intimidad, no, es un tema de protección y seguridad. Y por constitución política tenemos la obligación como papás, mientras sean menores de edad, de revisar todo el contenido y todas sus redes sociales. Les molesta un montón y cuando son adolescentes les molesta un poco más, pero si nosotros desde ya, que todavía los tenemos chiquitos, los formamos dentro de ese proceso de psicoeducación, pues vamos a tener unos adolescentes que van a entender, y aunque nos moleste un poco, que nuestros papás tienen por protección que revisar nuestras redes sociales. Estamos en este momento teniendo preguntas específicas de padres de familia en el Facebook sobre juegos específicos. Entonces, pues no los conocemos todos, no todos los videojuegos hemos pasado por ellos. Les
hacemos la promesa de que los que nos listen ahí, que vean que son los que con más frecuencia están usando sus hijos, en este momento mencionan específicamente el juego de Roblox, vamos a explorarlos, pero yo los invito a seguir esa recomendación que nos hacía nuestra psicóloga Mónica, y es: siéntense al lado cuando estén jugando y ustedes mismos van a tener la percepción de si ese videojuego pues aporta o si al contrario aumenta los estados de ansiedad y de miedo, pues que ya vimos por la encuesta que se están incrementando con toda razón en este momento. Entonces, a Diana Alejandra Pérez, te quedamos con el compromiso de revisar un poco más este videojuego y darte respuesta, pero sí, mientras nosotros tenemos el tiempo de sentarnos y de previsualizarlo, incluso monitorear algunos comentarios, sentarse al lado y mirarlo te puede dar una primera impresión bastante válida, en especial pues tú que conoces a tu hijo o a tu hija que eres quien los está jugando. Así es, Ana María. Nosotros no conocemos todos los juegos, son muchos. Hay unos que tienen pues más popularidad que otros, como Roblox. Eh, Hay unos que, como les digo, es por edades, ¿sí? Si yo de repente yo veo que mi hijo está, yo me siento con eso, tiene que ser un tema muy tranquilo, de mucha confianza y de mucha empatía con el niño y con el preadolescente. Porque si yo llego como papá a invadir ese espacio que finalmente es importante para él, evidentemente él no lo hace con una intención de, no, él lo hace por recreación, por compartir, porque le parece chévere, porque se entretiene. Yo tengo que llegar con mucha tranquilidad, a sentarme a su lado, decir qué es lo que juegas, muéstrame, compartir un espacio importante donde yo de verdad pueda ver qué es lo que está jugando. Y si yo lo que veo como papá, como mamá, y esto depende también de la percepción que cada uno tiene, yo veo que no es apto para mi hijo de 9, de 10 años, pues yo tengo que hablarlo, ¿sí? No tengo que censurarlo, porque aquí no se trata de censura. Recuerden que nuestros niños y en el colegio los hemos formado también para la responsabilidad crítica. Entonces es importante que ellos entiendan, aunque se incomoden, aunque no estén de acuerdo, que esas decisiones que tienen que salir del fuero de la familia obedecen a un tema de protección y seguridad para ellos, que también hace parte del crecimiento que ellos están teniendo. Entonces, si los papás nos comentan todos los videojuegos que ustedes han visto y de repente les genera inquietud, no les genera tranquilidad, pues háganlo saber, como dice Ana María, y nosotros los consultamos y miramos los contenidos, como ya lo hemos hecho en otros momentos. Y pues precisamente ese era el otro punto: mire y comparte lo que hacen en las pantallas y educa. Siempre que yo me siento con mi hijo a visualizar lo que está viendo, es con un propósito educativo, no de censura, no de regañar, no, siempre educando y sensibilizando frente a lo que estamos viendo, de modo que él poco a poco sea consciente y vaya tomando sus propias decisiones. Y ayudarlos a pensar de manera crítica, que ellos mismos digan, es que si yo le hago clic acá, puede que me salga algo que me va a hacer daño, y esto es algo que tiene que empezar desde muy pequeños. No estoy hablando solamente de niños de quinto, de cuarto, sino que estoy hablando que el niño tenga la posibilidad de decir, no lo voy a hacer porque me puede dañar. Esto empieza desde muy chiquitos, o si lo hice por curiosidad y por explorar, pues finalmente termino, mira mamá, pasó esto, mira papá, pasó esto, di clic y terminé pues en un contenido que no era. Que ellos enuncien el riesgo en el que pueden estar o en el que estuvieron en algún momento, porque sería la única forma también que nosotros tendríamos para educarlos y para ayudarles a tener esas posturas críticas frente a todo lo que tiene que ver con la Internet. Es muy importante, es muy importante. A los niños de tercero, nosotros ya comenzamos a hablarles un poco acerca de la privacidad, del respeto dentro de las redes sociales, todo esto, aunque pues se supone, y digo se supone es porque como sabemos que el mundo digital ha cambiado tanto, pues que los niños de tercero no deberían tener redes sociales. Sin embargo, pues ya con todo esto ellos han ingresado, TikTok, todo esto. Entonces es muy importante comenzar a enseñarles cuáles son esos riesgos reales que existen: el grooming, el ciberbullying, el sexting, a los de tercero con sus palabras, a los de tercero digamos, como con lo que da la etapa de desarrollo, para no confundirlos y para no darles más información de la que necesitan, pero tenemos que entender que ellos ya sus mentes
se han acelerado en estos 7 meses con todo ese tema de la virtualidad, sus procesos cognitivos y su desarrollo de todos estos estímulos se ha aumentado, entonces es importante también nosotros pues andar un pasito adelante de ellos. El grooming que tiene que ver con todo el tema del riesgo de los perfiles falsos, de los perfiles de los niños, bueno, de los adultos que están detrás de los niños, con perfiles de niños y demás, y los invitan y hablan con ellos, eso es muy importante. Que ellos entiendan que no debemos aceptar de ninguna manera personas que no pertenecen a nuestro núcleo familiar o núcleo de amigos, así sea el niño más lindo del mundo, la niña más linda del mundo, más simpática, porque detrás de eso posiblemente está un adulto que lo que quiere es manipular al niño, etcétera, etcétera. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, el ciberbullying, que esto pues se da muchísimo en las redes sociales, en los colegios, pues ahora el tema del bullying ya no es tan bullying, sino ciberbullying, entonces es muy importante que nosotros también entendamos el concepto de ciberbullying, que tiene que ver con un tema, no fue porque un día le escribió a alguien un comentario, mi hijo le están haciendo bullying, no, recordemos que eso es cada vez que mi hijo monta una foto, cada vez que pasa algo, entonces están atacándolo por las redes sociales, están atacando por los mitos, que es un tema, recuerden, repetitivo, sistemático, intencional, no por un comentario pues aislado, porque si no todos de alguna manera sufriríamos de ciberbullying. Es un tema que se ve ya como repetitivo en mi hijo. Y el sexting, que tiene que ver con las fotos y el contenido que los niños se comparten entre ellos. Esto se presenta más en la preadolescencia, de tomarse fotos en ropa interior, compartirla con el niño que me gusta. Entonces es muy importante que los niños sepan que no se deben tomar fotos de ninguna manera en ropa interior ni en la casa, nada que evidencie su privacidad, los datos de su familia. Nosotros también hemos hablado esto en el colegio, pero pues los niños aprenden esto todo el tiempo, recordándoles las normas, recordándoles los riesgos, no para generarles un terror y un miedo, porque tampoco se trata de esto, por eso esto siempre hay que hacerlo de una forma natural, hay que hacerlo por protección, para que ellos sepan que no es que la internet sea mala, no es que, no, lo que pasa es que debemos aprender a usarla, y nosotros como papás y como colegios también sabemos que tenemos una responsabilidad de enseñarle a los niños a tomar la decisión y a que conozcan los riesgos que existen en ella. Y ya para finalizar, pues también lo vimos, alteración en los hábitos del sueño, en los hábitos alimenticios, que tiene que ver con todo el componente de hábitos de vida saludable. Entonces, siempre hemos hablado de la importancia de las rutinas y los horarios. Si no tenemos rutinas, si no tenemos horarios establecidos, esto no les va a generar seguridad a los niños y siempre van a estar como un poco como en una incertidumbre, y esto pues no les genera estabilidad. Rituales del sueño, cuando yo tengo un niño que está sufriendo de pronto para conciliar el sueño, pues tengo que comenzar a crear unos rituales en la noche, entonces leo antes de dormir, me baño, me tomo un vasito de leche, algo que todos los días se haga de la misma manera, que le diga al niño, vamos a entrar ya en un proceso de descanso, vamos a apagar entonces las luces, vamos a poner musiquita tranquila, algo que ustedes como familia puedan decidir y que pues realmente como familia lo puedan hacer también. Restringir el acceso a pantallas, como lo habíamos hablado desde el principio, ver pantallas media hora antes del sueño, pues esto no nos va a dejar descansar de manera óptima, evitar diversiones de pantallas nocturnas, pues también conforme van creciendo, se acuestan a dormir, pero se acuestan con el dispositivo, con el celular, con la tablet, y pues finalmente terminan 11, 10 de la noche, 12 de la noche, ahí chateando, y puede que no necesariamente pues estén haciendo algo que les genere algún riesgo, pero solamente el uso de la pantalla como tal ya va a ser una interrupción para el sueño. Permanecer activos durante el día, actividad física es súper importante. Si queremos que un niño duerma bien, incluso nosotros mismos tenemos que tener un día activo, no activo solamente pegados acá a nuestro trabajo, sino también tener momentos en donde tenga alguna actividad física, recreativa, que haga que mi cuerpo también tenga un desgaste natural del día para poder dormir. Cuida el ambiente de la habitación, es muy importante que donde el niño duerma, pues sea un ambiente que le genere al niño placer, que le genere calidez, que tenga pues la temperatura correspondiente, que sea un lugar donde él también disfrute
estar. Esto también es muy importante. ¿Cómo fomentar los hábitos alimenticios, horarios establecidos para las comidas? Volvemos al mismo tema de las rutinas, es muy importante. Siempre tratar de comer a horas. Es necesario que la alimentación respete horarios fijos y cantidades establecidas. El desorden en los horarios genera un desorden en el consumo. Entonces, claro, si yo estoy comiendo a deshoras, pues puede que mi consumo de alimentos no vaya también a ser el mismo. Y eso finalmente pues me va a generar o le va a generar al niño una inestabilidad. Involucrarlos en la preparación de los alimentos, esto es muy importante. Especialmente con los niños que no les gusta mucho la alimentación o no lo disfrutan mucho, es ven hacemos esta lasaña, ven hacemos esto, y compartir con ellos ese espacio en familia para estimularlos también a la alimentación. Y por último está acá algo que estamos haciendo en el colegio, y es los ejercicios de comer consciente. Entonces traemos una fruta, traemos un alimento, cerramos los ojos, lo disfrutamos, lo leemos, lo saboreamos, nos tomamos el tiempo para disfrutarlo. Esto también ayuda mucho para los niños que comen mucho o que comen poco. Ahora pues que hay una tendencia de que comemos más, y es que durante todo el día estoy comiendo y comiendo y picando y picando. Entonces lo que hago es que en un momento de la mañana mi refrigerio, no todos los días, pero sí de vez en cuando lo hago de una manera consciente, ¿sí? De decir, bueno, me voy a comer esto, lo voy a disfrutar, lo voy a oler, lo voy a saborear, lo podemos hacer todo en familia. Ya los niños, dentro de los talleres de psicología, pues les estamos enseñando también un poco este aspecto de la vida. Bueno, queridas familias, muchísimas gracias. Ese es mi correo, por si quieren preguntarme algo después, si quieren consultar algo, pues como siempre aquí con toda la disposición. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta respecto de nuevo al tiempo en pantalla, y es establecimos un tiempo dado por los expertos de 2 horas de pantalla al día máximo, pero nos preguntan específicamente por edades. O sea, estas 2 horas se cumplen para qué rangos de edades. En niños menores de 5 años hasta los 5 años es el mismo tiempo o se debe reducir. Los niños más pequeños, los niños antes de los 2 años, lo ideal es que no vean pantallas, que no tengan ninguna pantalla. Eso es el ideal, ¿sí? Los niños mayores de 2 años podemos hablar de 1 hora hasta tercero de primaria, no 9 años, ¿sí? 8, 9 años hasta tercero de primaria, 1 hora. Y o los sea, niños hasta los 9 años hasta los 9 años, 1 hora. Exacto. Perfecto. Antes de los 2, ojalá 0. De los 2 en adelante hasta los 9 años, que es la edad más o menos en tercero, sería 1 hora. Para los niños de mayor de 10 años, hasta pues que son adolescentes, serían 2 horas. Los más grandes, como en 11, décimo, 11, que estamos hablando ya de niños de 16, 17 años, pues puede haber un aumento a las 3 horas. Ese es el ideal de los tiempos. Eso es lo que los expertos nos recomiendan por salud. Lo que yo les decía ahora, si ustedes pueden como familia hacer de esto una realidad, perfecto, ese es el ideal, pero también entendemos que muchas veces, como les hablaba al principio, a veces esta virtualidad o esta conexión nos implica también la forma en que los niños han encontrado para socializar. Entonces es un tema de mucha negociación con ellos, de poner unas pautas y decir, si vas a conectarte 1 hora o 2 horas, ¿con qué propósito también va a ser? Porque no es lo mismo conectarme para jugar con mis amigos, para charlar, para compartir, hasta a conectarme todos los días en un videojuego. Tiene 2 connotaciones diferentes, tiene 2 resultados diferentes a nivel de comportamiento. No es lo mismo que hoy pasé 2 horas viéndome una película a estar en videojuegos, ¿sí? Y aunque todos son pantallas, digamos que el tema de la dependencia sí cambia de una a otra. La motivación es distinta. La motivación es distinta. Bueno, Mónica, y para cerrar, quisiera plantearte, pues no digamos que lo contrario, pero sí muchos padres nos han manifestado un desánimo de los niños por la educación virtual, precisamente porque toda esa interacción se volcó a la pantalla. Sí. A que ahora todo se está moviendo por ahí. Entonces, ¿cómo estimular un poco pues el desempeño académico virtual y de pronto saber cómo hasta qué punto exigirles y hasta qué punto entender
pues que están cansados y bajar un poco la exigencia. Ana María, mira, esto es una realidad que nosotros, los niños arrancaron con una motivación tremenda con la virtualidad, estaban emocionados con eso y con estar en la casa. Conforme van pasando los días, lo que la realidad nos muestra a los niños especialmente es que hay un agotamiento, hay una desmotivación, hay una falta de estímulo, y es un estímulo que solamente se va a encontrar en el colegio, porque se encuentra en el contacto con el otro, en el parque, en el pasto, en el tirarme al piso y en el rasparme. Ahí solamente el niño va a encontrar ese estímulo. En la casa, como no existe tantos estímulos, pues hay una tendencia a la desmotivación, y especialmente a una desmotivación académica, ¿sí? Donde el niño pues muchas veces prefiere jugar como forma de pasar los días. Pues para mí como niño es más sencillo pasar este confinamiento, este encierro, esta dificultad de poder salir incluso a un parque, a los parques recreativos y demás, a través del juego en la casa. Entonces es muy natural que esto esté pasando. A los niños yo creo que como papás tenemos que flexibilizarnos también mucho en estas realidades. No podemos pretender que de los 5 días de la semana mi hijo tenga la misma estimulación, el mismo deseo de querer estudiar. Nos pasa a nosotros como adultos. No es lo mismo para nosotros todos los días. Es simplemente entender, leer a mi hijo, decirle: cuando te sientas agotado, por favor, dímelo. Hay niños que se agotan mucho y nosotros lo hemos hablado en el colegio, si tenemos que hacer en algún momento un pare en el camino para retomar, para como familia reencontrarnos, para que el niño se reencuentre también con sus emociones, con su motivación, pues lo hacemos. Para nosotros es muy importante la emocionalidad del niño. Sabemos que somos un colegio, que tenemos obviamente pues una importancia por lo académico, pero también somos supremamente conscientes que cuando volvamos al colegio, cuando haya cierto grado de normalidad, vamos a tener que consolidar muchos aspectos del aprendizaje. Los niños evidentemente pues no están aprendiendo como nosotros queremos que aprendan, y no hablo del Josemac, sino que hablo a nivel mundial. Los aprendizajes no se dan como se estaban dando en la presencialidad, y como colegio sabemos que tendremos que retomar muchos aspectos disciplinarios para el otro año, o cuando sea que podamos retomar con un poco más de tranquilidad. Por ahora creo que es muy importante decirle al niño y todos los días exhortar ese esfuerzo diario que él hace de conectarse, de estar ahí sentadito, de madrugar, de estar detrás de una pantalla, de tomar esa decisión de no meterse al videojuego, sino de estudiar, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que nosotros como papás entendamos que nuestros hijos ya están dando su máximo, ¿sí? Lo están dando, y lo están dando demasiado. Entonces, en la medida en que el niño ve al papá, no vamos a bajar la guardia de haz lo que quieras y relájate y no estudies, porque pues eso tampoco es el propósito. El estudio los mantiene a ellos estables emocionalmente también, pero pues sí vamos a tratar de tranquilizarnos y mandarle un mensaje al niño de: claro que sabemos y entendemos que quizás no tengas los mejores desempeños en este momento, pero también sabemos que has bajado en matemáticas, pero has aumentado en autonomía, o has aumentado en resiliencia, o mira cómo estamos de bien en familia, mira cómo te has logrado comunicar mejor con tu hermana, ¿sí? Comenzar a fortalecer esas otras cosas de la vida y de esa otra parte de la inteligencia emocional que también es muy importante. Mónica, muchísimas gracias. Creo que es un espacio pues muy importante para lograr ver ese espectro de bienestar emocional que hemos monitoreado desde el colegio, pero también para tener esas pautas de trabajo en casa. A todos los que nos acompañaron en este espacio, a los padres de familia, en especial tercero, cuarto y quinto, les agradecemos por su asistencia, su atención, sus preguntas, y están los canales de comunicación abiertos. En el chat pueden seguir poniendo sus preguntas o escribirle directamente a Mónica todas aquellas consultas puntuales, pues en donde su opinión y su experiencia profesional seguramente van a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Mónica, a ti, muchísimas gracias a todos por asistir a esta invitación. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a los padres de familia, y quedo muy atenta a lo que vayan necesitando en el camino. Muchas gracias.